Bueno, ya lo veíamos en los bloques anteriores, la situación que se vivió durante la jornada en el lanzamiento de este libro. Nicolás tiene dos papás en la propia Biblioteca Regional de Puerto Montt, y por eso se generó toda una expectación, no solo periodística, sino también a través de organismos de seguridad como Carabineros, que debió intervenir o estar al menos ahí resguardando el orden a petición, como decía en su declaración, la gente de la Biblioteca Regional de los Lagos. Pero queremos ahondar un poco más en este tema y en lo de fondo, no solo en la forma, sino también en la discusión que hay respecto a este tema. Rolando Jiménez está con nosotros, usted lo debe conocer ya por mucho tiempo ahí en el móvil, hoy día como encargado de derechos humanos de este movimiento de integración y liberación homosexual. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Rolando, ¿qué te pareció primero el lanzamiento en estas circunstancias donde hubo representantes de la Iglesia Evangélica que los increparon duramente, antes, durante y después? Bueno, la actitud de una parte del mundo evangélico no nos sorprende, ha sido permanente el hostigamiento, la violencia verbal y simbólica en que incurren estas personas. El lanzamiento, por cierto, era un espacio abierto para todo aquel que quisiera compartir un momento de reflexión, de presentación de un texto que viene a ser historia, porque había una deuda con la diversidad sexual, con la diversidad familiar y particularmente con la infancia. Lamentablemente hay un segmento de la población evangélica que, por cierto, es una minoría, que siente una vocación de boicotear, de violencia respecto de los derechos humanos de otros grupos de personas. Y es lamentable porque ellos vivieron durante 200 años la discriminación de la cultura católica. Se les negaba, por ejemplo, que fueran sepultados en los cementerios que habían, claro. Y por lo tanto uno no entiende que un grupo que vivió permanentes situaciones de discriminación hoy día enarbole la misma religión para negarle derechos, igualdad ante la ley a otro grupo de ciudadanos, de seres humanos. Ahora, ¿esto les ha pasado en otros lanzamientos de este libro, en otras regiones, en otras ciudades? Bueno, hace unos días atrás lanzamos el cuento en Nicolás tiene dos papás, en Temuco, en la sede de la Dirección del Trabajo, y por cierto llegó un grupo de unas 7 personas que con una violencia muy parecida a la de hoy día se quedaron en la calle, y entró otro grupo a la sala y participó del debate, del diálogo que hubo respecto al tema del libro. Si nosotros no le tenemos miedo a la libertad de expresión, pero esta se tiene que hacer con respeto. La libertad religiosa, la libertad de expresión se tiene que usar de manera responsable y no para pasar por encima de los derechos o intentar imponerle a otro tus propias visiones respecto de lo que es el mundo, la sexualidad o las religiones. Yo en lo personal soy ateo y por lo tanto no tengo por qué entrar a discutir respecto de creencias religiosas si no quiero discutir con alguien. No me pueden obligar a meterme en un terreno con el que yo no quiero discutir. Ahora, porque ellos a la vez sienten lo contrario, o sea, sienten que los movimientos homosexuales han tenido hoy día en Chile una mayor visualización a través de la prensa, que efectivamente se están involucrando en temas que son efectivamente del mundo evangélico, o que ellos lo consideran así, temas que van desde el punto de vista moral, ético, bueno, pero es una percepción errada, porque en Chile la Iglesia y el Estado están separados desde el año 25. En segundo lugar, nosotros nunca, la organización en la que yo participo, nunca hemos ido a interrumpir una misa, nunca hemos ido a interrumpir una rogativa o una jornada bíblica del mundo evangélico o católico. Nosotros nunca hemos intentado imponer. Lo que nosotros estamos haciendo está bajo el amplio paraguas de los derechos humanos fundamentales, y en ese contexto aquí no hay ninguna imposición. Este cuento, por lo demás, no se le impone a nadie, se entrega a petición de las partes, y en la comunidad educativa, el jardín infantil, el colegio, la biblioteca en cuestión, la que define de manera democrática cómo usa este material. Por eso perdieron los 9 recursos de protección que impusieron en cortes de apelaciones de todo el país. La Corte Suprema nos dio la razón. El fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas es tremendamente contundente, es tan contundente respecto de lo que señala en el fondo, que lo estamos usando como argumentación para garantizar que las parejas que firmen unión civil tengan la posibilidad de adoptar hijos en la nueva ley de adopciones. Es decir, perdieron en toda la línea, porque esto es un debate democrático, es un debate laico, es un debate de derechos humanos y no de fe. No hay posibilidad de conectar la discusión en base a los derechos humanos con cuestiones de fe, que son muy legítimas, pero que son personales. Claro, hay una persona en la discusión durante este mediodía, una mujer del pueblo evangélico, que decía que ella sentía que este libro se le iba a entregar a sus hijos y que ella no estaba de acuerdo, por ejemplo.
¿Qué Bueno, ocurre ahí? ella está profundamente errada. Están mintiendo, están engañando a algunos pastores a sus feligreses, porque, insisto, este libro no lo distribuye la Junji, lo distribuye el móvil, a petición de las partes, y será la comunidad educativa. Por ejemplo, es un jardín infantil, acá en Puerto Montt, quiero usar el cuento, tendrá que citar la directora del jardín infantil a los papás, al centro de padres, y decir, miren, que queremos usar este material, ¿qué les parece? Y en una discusión democrática, plural, diversa, se tomarán decisiones respecto de usar o no este material. ¿Qué le dice a aquellos padres que piensen que con este tipo de cuentos, con estos libros, se está incentivando la homosexualidad? Bueno, cuando los evangélicos y algunos sectores del mundo católico más conservador señalan eso, es una torpeza y es una ignorancia supina, porque en definitiva, ¿cómo la homosexualidad se transmite, se pega, es contagiosa? Bueno, cuando nosotros peleamos por la despenalización de la sodomía hace de aquí 10 años atrás, se dijo que cuando se despenalizaran las relaciones, o sea, se penalizaban las relaciones sexuales entre adultos en lugares públicos o privados, de mutuo consentimiento, se dijo que cuando despenalizáramos, los homosexuales iban a andar tirando en las calles. Ahora, cuando se peleó por la ley de divorcio, se dijo que se iba a destruir la familia. Cuando se le reconoció el voto hace muchos años, el derecho a voto a las mujeres, se dijo que eso era inaceptable porque las mujeres debían estar relegadas al hogar. Es decir, esta es la misma gente que se ha opuesto a reconocer derechos, a ampliar derechos, y son los mismos que se oponen hoy día al aborto terapéutico, que es una cuestión. Pero que probablemente a una pareja de padres que quizá nos esté viendo, que no conoce del tema, si le dicen que el cuento se llama Nicolás tiene dos papás, podría perfectamente hacerse esa apreciación de que aquí se habla de homosexualidad, de que se explica la homosexualidad, que se incentiva la homosexualidad, porque en el fondo de qué trata el cuento o por qué este libro tiene el patrocinio de la Comunidad Europea y de la Junji a nivel nacional, bueno, pero es que financiamiento de Holanda, etc. Hay que leer el cuento y uno leyendo el cuento se va a dar cuenta que no habla de homosexualidad. El cuento habla de familias distintas y está Nicolás con sus dos papás, pero también está su mamá. Él nació de la madre y del padre. Ya está también la amiga, que es compañera de colegio, que tiene una familia heterosexual. Además, esto no es un panfleto que hable solo de una forma de hacer familia, lo que hace es incorporar en el quehacer, en el mundo de los niños, en el mundo de la pedagogía, que hay distintas formas de familia. Esa es una de la realidad. Las familias homoparentales existen. En Chile, 2/3 de los hogares son sustentados por una jefa de hogar donde el padre está ausente. Más del 60% de los niños nacen fuera de la institución del matrimonio. Por eso, entre otras cosas, la ley de uniones civiles, que estamos empezando a implementar a partir del 22 de octubre, reconoce la necesidad de una legislación distinta a la del matrimonio, porque habían 2 millones de chilenos que convivían, que no tenían protección jurídica, ni de deberes ni de derechos, porque no querían acceder los que podían al matrimonio. Es decir, la sociedad chilena ha evolucionado. Yo creo que los que están en esta postura de que esto es peligroso son una minoría absoluta. Es más, ese grupo de evangélicos vociferantes que habían hoy día, violentos, no expresan a la población evangélica. Tengo la certeza absoluta de ello. Y tampoco los obispos católicos que han hecho lobby intenso por negarnos derechos en el Congreso expresan a la mayoría del mundo católico, sin ninguna duda. Por lo tanto, ahora que estamos ya a semanas prácticamente de que comience a implementarse efectivamente la ley de unión civil y en la praxis, incluso ustedes están haciendo capacitaciones, tengo entendido, a los funcionarios del registro civil para que enfrenten bien esta situación. Correcto, hemos recorrido, de eso yo vine con ese objetivo y el lanzamiento del libro. Acabamos de estar esta tarde con más de 70 funcionarios del registro civil, que son los que en toda la región van a hacer las ceremonias de uniones civiles. Y estamos hablando con ellos de diversidad, de la ley, de la nueva ley, estamos hablando de entregarle herramientas para que no hayan problemas en la aplicación de la ley, y por lo tanto, y eso da cuenta, cuando el Estado chileno se da el trabajo a través de sus mecanismos democráticos de proteger distintas formas de hacer familia, lo que está haciendo es pegarse un salto cualitativo en términos de la protección de esas distintas formas de hacer familia, que son todas legítimas. Y este cuento no habla de homosexualidad, habla de familias distintas. Para hablar de homosexualidad tenemos Manual Educando en la Diversidad, un material que nosotros ya estamos repartiendo hace muchos años en los colegios, y que lo hicimos en el gobierno de Piñera, donde ya se habla de familias homoparentales. Entonces, hoy día los que están vociferando violentamente en contra de esta iniciativa son, insisto, una pequeña minoría que no representa el sentido común mayoritario de la sociedad chilena. Ni aquí, ni en Arica, ni en Mejillones. Y he estado recorriendo todo el país. Llevo 11 regiones recorridas, capacitando, y la voluntad, por ejemplo, la postura de la gente del registro civil, que son los que van a implementar la ley en primera línea,
es tremendamente acogedora, valiosa en términos de que entienden de que hoy día el Estado chileno, a través de sus órganos democráticamente, ha construido un nuevo estatuto que rompe con el monopolio histórico que tenía el matrimonio como la única forma de regular y reconocer familia, pareja. Y eso es un salto. Esto es tan importante como cuando se les reconoció el derecho a voto a las mujeres. Es tan paradigmático como ese momento. Y por lo tanto uno no entiende la violencia con la que se expresan algunos... Claro, porque además hay que entender que las uniones civiles no solo son de homosexuales, pueden ser de heterosexuales, gente que no quiere casarse, pero que quiere necesariamente tener un vínculo ahí que involucre otros temas legales a futuro. Patrimonio, herencia, previsión. Exactamente. Y a todo esto, dentro de lo que tú mismo decías, que se está capacitando para que no haya interpretaciones equivocadas de los funcionarios. ¿Qué interpretación equivocada o errores podrían cometerse si no se hacen estas capacitaciones en términos de un funcionario del registro civil respecto a esta unión civil? Por ejemplo, hay una percepción culturalmente instalada, porque fuimos los que dimos más la pelea en torno a este tema, de que la unión civil es solo para parejas del mismo sexo. No, esto es una legislación que recoge la posibilidad de que las parejas del mismo y distinto sexo puedan usar la letra. Segundo, es una institución que reconoce un estado civil, que permite heredar, que permite hacer carga previsional, carga en salud, y podrían haber problemas, por ejemplo, en la implementación, que fue una de las cosas que conversábamos hoy día con la gente del registro civil local. ¿Qué pasa con la población transgénero? ¿Ya? La población transgénero no son homosexuales, una persona que nace con un sexo biológico determinado, pero que tiene una identidad de género femenina, distinta a su sexo biológico. En ese contexto lo que hay que hacer es un ejercicio de empatía. Vamos a intentar de que en el reglamento de la ley el oficial que hace la ceremonia le pueda llamar por el nombre de identidad de género a la persona que está celebrando la unión civil, independientemente que en el carnet aparezca un nombre masculino o femenino. ¿Ya? Porque esas son cuestiones que... Claro, fue inscrito, con un nombre, pero él se identifica con otro. Exacto. Un nombre masculino puede estar inscrito y se identifica un nombre femenino. Ahora, como la ceremonia es formal y requiere una serie de procedimientos, bueno, vamos a tratar de que mañana yo tengo reunión a las 8:30 de la mañana con la subsecretaria general de la presidencia, de quien depende la agenda legislativa, porque vamos a explorar algunas soluciones, porque hay distintas interpretaciones respecto de los alcances de la ley en algunos aspectos. Estamos trabajando intensamente y el proceso de capacitación con el registro civil tiene que ver con eso, con poner a presto a toda la institucionalidad que está incorporada en este tema, como es el registro civil, el Ministerio de Justicia, para que no tengamos problemas de discriminación, de segregación y de malos entendidos con la gente que llegue, que además las cifras son decidoras. Son 1.700 parejas más o menos las que están inscritas hoy día para ceremonia a partir del 22 de octubre. El 60% son parejas heterosexuales, el 40% parejas del mismo sexo. Cuando aquí se cae a pedazos la acusación que nos hacían durante la tramitación de la ley, que decían, esto es un invento para los homosexuales y de los homosexuales, ¿por qué le vamos a permitir a las parejas hetero la unión civil cuando tienen el matrimonio? Bueno, resulta que hay 2 millones de chilenos que pudiendo casarse no se han casado. Una unión civil. Y que se están volcando mayoritariamente a una legislación distinta, que es más liviana, que es más moderna, que es más igualitaria. El régimen patrimonial de la unión civil es absolutamente igualitario en la pareja. Y eso no se da en el matrimonio. Bueno, son muchos temas los que podríamos ir conversando, Rolando. Bueno, solamente para ir cerrando, ¿qué espera que ocurra luego que se implemente ya la legislación? ¿Y cómo ha sido tu visión, que ha estado mucho tiempo ligado a estos temas, de la evolución que hemos tenido los chilenos con el tema homosexual, con el tema homoparental, con en general la inclusión? Mira, nosotros estamos tremendamente satisfechos del avance y del cambio cultural, que estamos en una transición de un estadio de desarrollo y mental profundamente discriminatorio, homofóbico, a un estadio de desarrollo donde la homofobia hoy día es políticamente incorrecta. Hace 7, 10 años atrás habían personajes públicos connotados, parlamentarios incluso, que se vanagloriaban de ser homofóbicos. Hoy día, si tú le colocas el cartel de homofóbico a una empresa, a un partido, a un movimiento o a un personaje, bueno, la incomodidad es enorme y eso tiene una sanción ética, tiene una sanción moral desde la sociedad civil, desde los ciudadanos. Por lo tanto, hay una transición muy importante que es irreversible. La encuesta CADEM, que salió hace unos días atrás, daba un respaldo de un 60% matrimonio igualitario, 44% adopción de hijos. Vamos a tener a fin de año una nueva ley de adopciones, donde las parejas del mismo sexo que hayan firmado unión civil, igual que las de sexo distinto, van a poder ser candidatas a la adopción. El matrimonio igualitario está a la vuelta de la esquina.
hemos avanzado al ritmo de la humanidad. La globalización de los medios de comunicación, la globalización de la cultura ha permitido que el tránsito que nosotros esperábamos fuera más lento se haya acelerado, y por lo tanto hoy día, ¿tú piensas que en Estados Unidos se acaba de aprobar en todos los estados de la Unión matrimonio? Bueno, y nosotros estamos a la vuelta de la esquina. Rolando, por lo mismo, tú decías que la unión civil es un tema más moderno. ¿Por qué llegar al matrimonio entonces? ¿Por qué buscar el matrimonio del mismo sexo y no quedarse probablemente con esta ley? Hay un elemento central porque creemos y trabajamos para que el matrimonio también sea una posibilidad para las parejas del mismo sexo, la igualdad ante la ley. Yo pago los mismos impuestos que pagas tú, yo pago los mismos impuestos. Cuando hubo que presentarse al servicio militar obligatorio, yo me tuve que presentar en el cantón de reclutamiento. Cuando hubo que el voto era obligatorio, yo estaba obligado a levantarme, a ir a votar. Por lo tanto, si a mí se me obliga o se me plantea que debo, que tengo determinados deberes, yo quiero los mismos derechos que el resto de la población. Es un tema de igualdad ante la ley plena. La Constitución, incluso la Constitución de Pinochet, dice que somos todos iguales ante la ley. Bueno, mientras no haya esa igualdad plena y en el acceso a las instituciones que el Estado construye, y el matrimonio igualitario es una legislación que el Estado reconoce para normar, regular las relaciones de pareja, las relaciones de familia, y por lo tanto, mientras nosotros no tengamos acceso a todas las instituciones, va a haber discriminación, y esa discriminación es, por cierto, arbitraria, porque no tiene ningún sustento jurídico, ético y moral. Es más, violenta derechos humanos fundamentales, y no lo digo yo, lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados suscritos por el Estado de Chile, entre otros. Por lo tanto, el paso siguiente es el matrimonio... Sin ninguna duda. Para parejas del mismo sexo. ¿Y qué pasa con institutos? Ya a propósito de que hablabas de instituciones, ¿qué pasa con instituciones del Estado? Instituciones tradicionales, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Bueno, tenemos una mesa de trabajo donde está el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa y nosotros. Y estamos ya conversando de cómo se va a implementar. Porque, ¿qué pasa en Punta Arenas, donde hay un regimiento, por ejemplo, y llega un funcionario del Ejército que suscribió una unión civil con otra persona del mismo sexo? A esos funcionarios se les asigna una vivienda fiscal. En muchos lugares se dan dentro de las unidades militares o de la Fuerza Aérea o la Marina. Bueno, esa pareja del mismo sexo, uno de cuyos integrantes es miembro de la Armada o de la Marina o del Ejército, tiene derecho a una casa fiscal y bueno, va a ir a vivir con su pareja. Por lo tanto, la Armada, el Ejército, la Marina también están haciendo los procesos internos para adecuar formularios, políticas, reglamentos. Por lo tanto, se va a abrir también este espacio al interior de estos regímenes carpenses, históricos y absolutamente jerarquizados. Y eso empezó con la ley antidiscriminatoria. Cuando se aprobó la ley antidiscriminatoria, el comandante jefe del Ejército, por ejemplo, nominó a un general de división que recorrió muchas unidades del país, o casi todas, y señaló: señores, hay una ley contra la discriminación, por lo tanto, la discriminación en el Ejército, por las categorías que establece la ley antidiscriminatoria, está estrictamente prohibido. Y se modificaron, se revisaron todos los reglamentos, se está haciendo en este momento una nueva revisión para ver si quedaron algunos elementos que pudieran ser considerados discriminatorios. Y por lo tanto, la ley, por eso te decía yo que es paradigmático, la ley de unión civil va a ser un cambio revolucionario en muchos ámbitos, entre otros en las Fuerzas Armadas. Bien, pues Rolando, ahora sí, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, hasta luego. Rolando Jiménez, eso es, del Móvil, representante entonces de lo que es también el espacio dedicado a los derechos humanos dentro de esta organización, que su nombre exacto es Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.